Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy iniciamos una nueva lección, siendo 30 de noviembre del año 2020, en su asignatura de Historia. El objetivo para este día es estimar los principales aportes culturales de las diversas civilizaciones del orbe en la construcción de la historia universal y latinoamericana, mediante la identificación de sus contribuciones más importantes para valorar la diversidad pasada y presente. Continuando con la unidad 5 de las teorías y sistemas económicos, seguimos revisando lo último que vimos en la clase anterior, el liberalismo. Nosotros sabemos que el liberalismo, las ideas más importantes del liberalismo, se desprenden de los autores del siglo XVIII, entre ellos John Locke, Adam Smith, Stuart Mill, David Ricardo, entre sus principales postulados. Tenemos: el individuo es autónomo, la libertad es una dimensión de la razón, Estado de Derecho, todas las personas tienen el deber de acatar las leyes que resguardan los derechos individuales, la reducción de las funciones del Estado, seguridad, justicia y obras públicas y garantizar los derechos individuales. Hasta aquí hemos hablado en mucho sobre el liberalismo. Sin embargo, ¿qué consiste este concepto? Cuando hablamos de liberalismo nos referimos a una doctrina que postula las libertades civiles, igualdad ante la ley, la separación de poderes, el resguardo de la vida pública y privada. Se garantiza por medio de la Constitución y de una democracia representativa. De esta manera también se desarrolla la economía y así se lograría la felicidad y el progreso de toda sociedad. Entre sus principales postulados tenemos que el individuo es autónomo, la libertad es una dimensión de la razón, el Estado de Derecho, todas las personas son iguales ante la ley sin privilegios ni distinciones. Todas tienen el deber de acatar las leyes que resguardan los derechos individuales. Derecho natural a la propiedad privada, a la organización social, en grupos diferenciados por su riqueza, clases y no por nacimientos o testamentos. Los derechos son inviolables, nadie puede interferir en lo mío y limitar lo que yo puedo hacer. La reducción de las funciones del Estado a seguridad, justicia y obras públicas, y a garantizar los derechos individuales, el Estado solo debe intervenir para garantizar la autonomía de la sociedad civil. En el liberalismo económico, es la nueva forma de pensar que universalizó las aspiraciones de poder de la burguesía. La desconfianza en el Estado estaba en el núcleo del liberalismo. La burguesía, cuya principal intención era aumentar sus riquezas con la menor cantidad de obstáculos posibles. El libre mercado fue considerado como la base del crecimiento económico y del progreso social. La burguesía, cuyo principal interés era incrementar sus riquezas con la menor cantidad de obstáculos, propugnaba que la economía debía estar fuera del ámbito de la acción del Estado. En cuanto al librecambismo y proteccionismo, nosotros observamos que a partir de la segunda mitad del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII, aparecieron nuevas teorías económicas llegadas a los intereses de la burguesía. El librecambismo, con pensadores como Adam Smith y David Ricardo, defendían el libre comercio internacional y la libre competencia sin la intervención del Estado y sin limitaciones o prohibiciones que afecten a los productores extranjeros. Es decir, rechazaba el proteccionismo que ejercía el Estado monárquico sobre la economía. Esta libertad económica, pasa el librecambismo, dio como resultado el capitalismo liberal, que se caracterizó por la propiedad privada de los medios de producción y de la búsqueda del máximo beneficio de la acumulación creciente de capital. En cuanto al proteccionismo, era una doctrina propia de las monarquías de la época para proteger el propio comercio. Se imponían fuertes impuestos aduaneros a los productos extranjeros que de este modo resultaban más caros. Uno de sus representantes más destacados fue Alexander Hamilton. Este modelo capitalista, a medida que perfeccionaba su esquema económico en varios campos de la industria y producción de bienes y servicios, implantaba nuevos órdenes, conceptos de manejo, movimiento del mercado internacional
En la etapa contemporánea representó un modelo de protección de la economía interna de cada país, es decir, los expertos económicos mencionaban que para proteger la industria de sus propios países era necesario incentivar su producción de modo que no se recurra a la competencia extranjera. Nosotros observamos, en cuanto a esto, que los productores juzgaran que la importación mata a la industria, reclamaran que se la defienda contra las invasiones extranjeras. En cuanto al Estado, pues, usa el poder para limitar el progreso de las instituciones sociales, esto es lo que se practica cuando se hace que imite y reglamente el cambio. En el poder público será un instrumento para que pasará alternativamente de mano en mano, servirá a los intereses de aquellos que consiguen más influencia política. Las revoluciones liberales. Nosotros podemos ver en su cuadro sinóptico las causas políticas, económicas y sociales. Con el fin de lograr la mayor poder económico, la burguesía debía tomar el poder político. El liberalismo sirvió no solo como un programa económico, sino también político, que buscaba el derrocamiento de las monarquías y la instauración de democracias republicanas. Inspirados en los ideales de Locke, Montesquieu y John Q. Rousseau, entre otros autores del siglo XVIII. El siglo de las luces, líderes políticos y militares impulsaron revoluciones en Europa y América entre los siglos XVIII y XIX para implementar los programas políticos y económicos liberales. Entre las principales revoluciones tenemos la francesa, la guerra de independencia de los Estados Unidos de Hispanoamérica. En las causas económicas están los gastos de guerra, pago de los bienes confiscados en la revolución y el desequilibrio económico, sociales. La restauración provocó regresar al anterior orden de desigualdad social, acentuó las pobrezas en los sectores populares. Nosotros podemos ver aquí que nace el nacimiento de los Estados Unidos de América. La independencia norteamericana constituyó la primera reacción en contra del mercantilismo económico, del absolutismo político, de la misma manera en que el modelo liberal se sustentaría en la insurgencia frente a estas concepciones. Previo a la época napoleónica, un antecedente importante que impulsó la Revolución Francesa fue la independencia de Estados Unidos. Sus habitantes, alentados por los ideales del filósofo y médico inglés John Locke, buscaban de alguna manera ponerle fin a las medidas del gobierno británico, puesto que el país se hundía en un endeudamiento social y político a consecuencia de las guerras de Francia. Aquí observamos un resumen de toda esta época. Acontecimientos como este condujeron a la sociedad civil a grandes movilizaciones y protestas que duraron alrededor de 8 años. Entre las dificultades se esconde la oportunidad. Albert Einstein. Recuerden ver los anexos, el video El liberalismo económico. Cumplan con sus actividades, deberes, lecciones. Tengan todos un buen día.